La memoria es como una película proyectada sobre humo. Por eso, pasé todo el viaje intentando recordar la primera vez en que llegué a este extraño lugar y en cómo conocí al insólito personaje que lo habita. Bienvenidas y bienvenidos al lúgubre pero habitable. Hola, ¿qué tal? Soy Dabel Puente Oces y hace 20 años, después de licenciarme en comunicación audiovisual, decidí dedicarme al circo. Nadie en mi entorno se esperaba esa decisión, pero menos aún me esperaba yo que todos estos años de gira me iban a traer a este indescriptible lugar y a conocer al peculiar personaje que lo habita, Aymeric de Lansignac. Como podéis ver por las murallas, esto es una antigua fortaleza de guerra, que se construyó sobre un antiguo pueblo galo-romano, sobre el que hicieron un monasterio en el siglo VI, sobre el que después hicieron una fortaleza que perteneció a André de Sauvigny, el primo de Ricardo Corazón de León. Actualmente es el castillo de Saint-Chartier, en el centro de Francia, en una zona llamada Le Berry, una región muy famosa por sus connotaciones mágicas y sus leyendas esotéricas. Incluso la escritora Georges Sand, que vivía a 2 kilómetros de aquí, escribió que dentro de este castillo vivía un monstruo llamado el Cocadril. Pero os preguntaréis cómo llegué yo a este lugar. Pues bien, hace 10 años me enrolé con un circo que todavía viaja a la antigua usanza, con carromatos de madera tirados por caballos. El final de aquella gira me trajo a este lugar, a las murallas del castillo de Saint-Chartier. El propietario, Aymeric de Lansignac, tuvo interés en conocerme para poder practicar su castellano y también por otras curiosidades que ya os contaré más adelante. Vino a ver el espectáculo y me invitó a tomar una copa. Os confieso que tuve dudas sobre si entrar o no, más que nada por las leyendas que nos habían contado los lugareños y la gente de la zona y porque había demasiados fenómenos inexplicables que rodeaban las torres de este castillo. Decidí dar el paso y aunque me había preparado para algo impresionante, os aseguro que no estaba listo para lo que me iba a encontrar dentro de aquellas puertas. Ahora os invitamos a vosotros y a vosotras.